En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Los lentes dislocados ocurren cuando el lente natural del ojo o lente intraocular implantado se desplaza de su posición normal. Esta condición puede causar visión borrosa, doble visión, molestias visuales y afectar significativamente la calidad de vida del paciente. Entre las causas se encuentran traumatismos, cirugías previas o condiciones que debilitan las estructuras que sostienen el lente. Conversamos con la doctora Mónica González, oftalmóloga especialista en retina, sobre cómo identificar esta condición, los factores de riesgo y las alternativas de tratamiento para restaurar una visión adecuada. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí dialogando con nuestra oftalmóloga especialista en retina, la doctora Mónica González. Vamos a hablar de los lentes dislocados porque nuestro ojo tiene una anatomía muy interesante y hay lentes dentro de esa anatomía. Cuando miramos qué significa tener un lente dislocado, es lo mismo que cuando decimos tenemos, ¿verdad?, nuestras áreas de las vértebras dislocadas. Sí, pues básicamente el término dislocado es que pues se salió de su posición natural. El ojo adentro tiene un lente con el cual nosotros nacemos, es el lente cristalino. A medida que vamos envejeciendo, ese lente se va poniendo un poquito más oscurito, más opaco. Eso es lo que se le llama la formación de una catarata. Y esa catarata o ese lente está sujetado en su sitio por unas fibras que son llamadas como zónulas, como una... Sí, como esas fibras que lo aguantan en su sitio. Y entonces, con el pasar del tiempo, pues, esas fibras, hay muchas causas que lo pueden ocasionar. Ese lente se puede básicamente salir de su sitio, se puede dislocar para la parte posterior del ojo o para la parte anterior. No todas las dislocaciones son completas, a veces es que se sale un poquitito nada más, que es parcial, pues que se subluxa un poco, pero básicamente es que se salió de la posición normal. O sea que al igual que mire su espina dorsal, que tiene esas vértebras y tiene los disquitos y hay esas subluxaciones, pues a lo mismo está pasando en ese ojito. Esto es algo que le va a dar a todo el mundo y también tiene que ver con la edad, doctora. Pues mira, no a todo el mundo necesariamente le da, no a todo el mundo le da, pero sí, nuevamente el factor de riesgo más importante es la edad, porque pues como todo en el cuerpo, pues esas zonulitas mientras más tiempo pasa, pues más débiles se ponen, así que la edad definitivamente es un factor de riesgo bien importante, pero también el tener trauma pues puede hacer que esas zónulas se partan, el haber tenido algún tipo de cirugía previa o procedimiento ocular. De igual forma, hay algunas condiciones hereditarias, como lo viene siendo, por ejemplo, el síndrome de Marfan o el síndrome de pseudoexfoliación, que afectan el tejido conectivo y por lo tanto hacen que esas zónulas o esas fibras pues se debiliten. Y eso pues puede afectar a pacientes un poco más jóvenes. O sea, que un lente dislocado también me promueve la catarata. ¿O la catarata me promueve el lente dislocado? Sí, no necesariamente, ¿verdad? La catarata esencialmente le va a ocurrir a todo el mundo, eso es un proceso normal del envejecimiento del ojo, pero el lente dislocado no necesariamente le va a ocurrir a todo el mundo. Básicamente, lo más común es que salga una catarata y se quede en su sitio, pero en algunos pacientes, pues además de que sale la catarata, pues también se puede debilitar esas zónulas y se puede dislocar la catarata. O en pacientes que ya se les ha sacado la catarata y tienen un implante intraocular, con el pasar del tiempo, a veces esas zónulas se debilitan y el implante se puede dislocar. Así que pues no necesariamente una causa. O sea que el lente que te implantan para tú poder ver cuando hay una catarata, pues entonces puede dislocarse. Se puede dislocar, correcto, sí. O sea que hay que tener cuidado si no se opera, ¿verdad? Para las cataratas, que no ocurra eso a la larga. Correcto. Síntomas de un lente dislocado. Sí, pues la función del lente en el ojo es básicamente enfocar la luz en la retina y por lo tanto, si el lente se mueve un poquito de su sitio pero todavía está en el eje visual, pues el paciente quizás lo que tiene es un poquito de visión borrosa, a veces visión doble, monocular, o sea, con un ojo nada más, poco de distorsión o pueden, ¿verdad?, percibir que quizás la visión le cambia con las posiciones en la cabeza, ¿verdad? Porque nos movemos la cabeza, el lente se mueve y entonces la visión puede fluctuar un poco. Pero después de que ese lente se disloca completamente y está fuera del eje visual, pues entonces ahí ya no se está enfocando la imagen en la retina
y se va a ver bien, bien borroso, porque es como una cámara que no tiene lente, que entonces no se enfoca bien la imagen, así que es pues, visión bien borrosa. O sea que definitivamente nos va a afectar entonces la forma de nosotros ver y enfocar ese ojo. Sí, definitivamente. Nosotros todos necesitamos un lente para poder ver. O sea que entonces esa dislocación de ese lente pues sí afecta nuestra visión. ¿Cómo entonces ustedes revisan? Lo mismo hacemos, esos estudios y análisis que ustedes hacen del ojito, ¿les deja ver que hay ese problema? Sí, ¿verdad? En la mayoría de los casos con una examinación física pues se puede detectar el lente. Que está dislocado, ya sea posterior o anterior, y en algunos pacientes en donde quizás tienen el ojo lleno de sangre o tienen patologías más complejas, pues a veces hay que usar pues, ultrasonido o otro tipo de instrumentación, pero en la gran mayoría de los casos pues se puede detectar clínicamente con un examen físico. O sea que de esa manera. Y entonces, ¿cómo trabajamos con el paciente cuando tiene ese lente dislocado? ¿Tiene que ir a cirugía inmediatamente? ¿Le recetamos gota? ¿Lo observamos por un tiempo? ¿Cómo lo trabajamos? Sí, pues el tratamiento es bien individualizado de acuerdo a las necesidades del paciente y a sus condiciones médicas. Si el paciente es alguien que no es buen candidato quirúrgico, pues en ocasiones se puede hacer una corrección visual, ya sea con un lente de contacto o con un espejuelo, si se determina que el lente no está causando problemas. Pero si el lente dislocado sí está causando otros problemas, como viene siendo glaucoma, hemorragia en el ojo, inflamación, desprendimientos de retina, eso sí ya definitivamente se tiene que tratar quirúrgicamente. De igual forma, si el paciente no puede utilizar un espejuelo bien gordito, pues entonces ahí sí se tiene que operar, se tiene que sacar el lente que está dislocado y colocar un lente nuevo. O sea que entonces sí, la cirugía viene siendo entonces el tratamiento estándar. Correcto, sí. ¿Y eso lo hacemos con láser o no? No se hace con láser, es una cirugía en donde tenemos que llevar la sala de operaciones, hacer unas incisiones en el ojo, sacar el lente que está dislocado y colocarle un lente nuevo por lo general. En algunos casos se puede reposicionar el lente que se dislocó, pero en los casos en donde, la gran mayoría de los casos yo te diría que hay que sacar ese lente y ponerle un lente nuevo. Y hoy hay infinidad de lentes en el mercado. Exacto, ya vienen hasta bifocales y todo ese tipo de cosas. Sí, hay mucha tecnología en este campo. Estos casos en particular en donde ya se perdió el soporte y la estructura donde colocamos normalmente los ojos, pues quizás las opciones de lente pues son un poco más limitadas comparado con un paciente de catarata regular, pero sí, definitivamente, gracias a Dios, hoy en día pues se han desarrollado pues, más lentes que nos permiten atender estos casos. Le voy a preguntar algo, ¿podemos tener un lente dislocado y tener catarata a la misma vez? Bueno, sí, si la catarata se forma y se disloca, se cae para atrás, pues eso es un lente dislocado, ¿verdad? El lente natural del ojo se dislocó. Eso sería, yo te diría, la única circunstancia en donde los dos pueden coexistir. Pregunto eso, ¿verdad? Porque como pues claro, una cosa, hay condiciones que pueden promover una cosa y la otra, y entonces por eso, ¿esto se considera una emergencia médica o no? Pues todo depende de lo que si está causando algún tipo de complicación. Si se dislocó el lente y no está causando elevaciones en presiones, inflamación intraocular, desprendimientos de retina, desgarre o hemorragias, pues no hay que salir corriendo a hacer las operaciones y quizás pues no, ¿verdad? No hay que atenderlo de manera urgente. Pero si está causando algún tipo de complicación, pues por lo general sí queremos atenderlo lo antes posible para entonces evitar pues ceguera, ¿verdad? Irreversible. Bueno, lo bueno de ir anualmente es que estas cosas se pueden ver. Y dependiendo, me imagino, de lo que ustedes vean, pues en vez de ir una vez al año, a lo mejor se puede ir cada 6 meses o cada 4 meses y entonces ir dándole seguimiento a la condición y en el caso de la necesidad, entonces de entrar en cirugía, pues entonces se planifica. Esa es la ventaja de ir al oftalmólogo. Correcto. Sí, yo te diría que, o sea, si usted es un paciente saludable y no tiene ningún síntoma visual, con ir una vez al año, yo pienso que es suficiente. Lo que sí que yo le digo a todos los pacientes que muchas veces no se dan cuenta de que tienen estos síntomas porque quizás están viendo por su ojo dominante, es que de vez en cuando se tapen un ojo y luego se tapan el otro para asegurarse de que están viendo bien por los dos ojos, porque hay pacientes que, aunque no lo creas, presentan tardíamente porque pues, no lo detectan. Ahora, si se identifica este tipo de patología, pues quizás el seguimiento pues, va a ser un poquito más frecuente.
Una persona, por ejemplo, con diabetes, ¿estas cosas le pueden ocurrir? Definitivamente, sí. Esto le puede ocurrir a cualquier persona, ya sea una persona completamente saludable, sin ninguna condición médica, hasta ¿verdad? Personas con condiciones crónicas, como viene siendo la diabetes, hipertensión. Esto sí le puede pasar a cualquiera. Le pregunto eso, ¿verdad? Porque como yo sé que la retina se afecta Uh-huh. cuando tenemos problemas de diabetes o los niveles de glucosa en sangre muy altos, pues yo no sé si una cosa también puede promover la otra. No necesariamente, pero sí se puede ver en pacientes diabéticos. O sea que, sí. que el paciente diabético por eso debe cuidarse mucho. Sí. No quiero, ¿verdad?, que los optómetras piensen mal de mí, porque yo sé que el optómetra es necesario, pero Sí. estas son condiciones para que las trabaje el oftalmólogo. O sea que es Sí, importante. sí. Y muchas veces el optómetra lo puede ver Claro, en los estudios claro, que no, hace, y y- entonces esa hace el referido. Definitivamente, ¿no? Y los optómetras, nosotros trabajamos Sí, mano a mano. mano a mano, son bien importantes en nuestro campo. Y muchas veces son quienes lo identifican, ¿verdad? El primero que va el paciente y luego nos lo refiere. Así que sí, definitivamente acudir lo más pronto posible, si tienes pérdida de visión, a algún especialista de salud visual. Exactamente. No, y los optómetras, por lo menos en lo que son los espejuelos, los lentes y todo ese tipo de cosas, Sí. son los maestros y son las personas, ¿verdad?, que nos ayudan a que podamos tener una mejor visión. ¿El procedimiento es igual de corto que el procedimiento de los otros para corregir? Yo te diría, depende de muchas variables, pero suele ser un poquito más compleja la cirugía. Puede durar, yo te diría, de 1 hora, 1 hora y media quizás en algunos casos. En otros casos puede ser un poquito más corta, pero sí envuelve un procedimiento un poco más complejo. Hay que entrar, sacar la gelatina del ojo, sacar el lente, fijar un lente nuevo. Muchos pacientes que no tienen ya la estructura normal de soporte, pues hay que encontrar un sitio en donde poner el lente nuevo. Y pues gracias a Dios recientemente se han desarrollado muchas técnicas nuevas para poder address este problema, ¿verdad? Por lo general o se anclan a la esclera, se suturan a la esclera o se anclan al iris, pero sí suelen ser procedimientos que son un poquito más largos, yo te diría. O sea, y la recuperación también tiende a ser lenta. Pues sí, depende también de las condiciones preexistentes que tiene el paciente, si ya de por sí padecía de la retina, de glaucoma, pero la recuperación visual yo te diría que ya quizás en 1 o 2 semanas pues el paciente se debe de sentir pues, lo más cercano a lo normal, si no tiene, por ejemplo, edema de córnea o otras complicaciones. O sea, que aquí la recuperación es más rápida entonces. Sí, quizás yo te diría que un poquito más rápida, sí. Yo le agradezco a la doctora Mónica González, oftalmóloga especialista en retina, que me haya acompañado este ratito, que hayamos traído estos temas que casi nunca se discuten. Hoy yo aprendí algo nuevo, así que yo entiendo que conmigo nuestros radioescuchas también aprendieron algo nuevo. Hay que cuidarse esa salud visual y recuerde que según vamos ganando años, pues como todo, nuestro cuerpo se va degenerando, nuestro cuerpo va envejeciendo por dentro y tenemos que irlo cuidando y supervisando estas condiciones y atajarlas a tiempo. Vuelvo a dar el número telefónico de la oficina de la doctora, 787-919-3156. Gracias. Muchas gracias a usted. Fue un placer para mí estar aquí. Espero que se repita esa visita y con eso pues me voy a la pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.